¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, por un simple acto de rebeldía, terminaras en medio del bosque, cara a cara con uno de los depredadores más temidos de América? Parece improbable, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le pasó a Lucas, un niño normal que un día decidió faltar a la escuela y terminó viviendo una experiencia que lo cambió todo. Esa mañana parecía como cualquier otra. El sol empezaba a calentar las aceras de la ciudad, y el sonido de los pasos apresurados de los estudiantes resonaba por las calles. Pero Lucas permaneció inmóvil frente a la puerta de la escuela, como si algo en su interior le dijera que este no sería un día normal. Con la mochila al hombro observaba a los niños ir y venir, riendo y saludándose. Pero tenía la mirada puesta en otra parte. Dentro de la mochila no había libros ni cuadernos, solo un videojuego portátil, 2 bocadillos y una botellita de refresco aún frío. Todo había sido preparado meticulosamente la noche anterior. No solo quería faltar a la escuela. Lucas quería desaparecer unas horas. Respirar aire fresco. Escapar de la rutina, la presión, las exigencias y las miradas prejuiciosas. Nadie lo sabía, pero llevaba semanas sintiéndose fuera de lugar. Desde que sus padres se separaron, todo parecía fuera de lugar. La escuela ya no tenía sentido, sus amigos parecían distantes e incluso el mundo había perdido parte de su brillo. Fue entonces cuando tomó su decisión. Mientras todos entraban al edificio, Lucas se dio la vuelta en silencio, cruzó la calle y se escondió entre los árboles de un terreno abandonado cercano. Sabía que allí había un sendero. Un viejo camino que, según su abuelo, conducía a una zona de bosque denso donde ya casi nadie iba. Su abuelo llamaba a ese lugar el Gran Bosque. La mayoría de los niños evitaban ese camino. Decían que era peligroso, que allí aparecían animales salvajes. Pero Lucas no se dejó intimidar. De hecho, algo en su interior incluso quería correr el riesgo. Quería sentir que estaba vivo, que podía tomar sus propias decisiones, incluso si eran erróneas. Saltó la cerca baja y se adentró en el sendero. Los sonidos de la ciudad pronto se desvanecieron. Ahora solo estaba él, sus pasos hundiéndose en las hojas secas y el crujido de las ramas bajo sus pies. Sonrió. Por primera vez en días se sentía libre. Poco sabía que en pocas horas se encontraría cara a cara con algo que pocos humanos han visto de cerca, un jaguar salvaje. Y no fue un sueño. Fue real. Y lo que pasó después nadie le creería si se lo contara. Lucas caminaba por el sendero como si atravesara un portal invisible entre dos mundos. Detrás de él, el hormigón de la ciudad, los muros de la escuela, las voces de los profesores. Más adelante el denso, húmedo y vivo bosque y el silencio. Un silencio que para él no era aterrador, era alivio. En su mochila, los bocadillos y los videojuegos parecían casi irrelevantes ahora. No buscaba precisamente diversión. Buscaba espacio. Un respiro. Como muchos adolescentes en una fase de conflicto, Lucas aún no podía identificar lo que sentía, pero la incomodidad era real. Según datos de la Sociedad Brasileña de Pediatría, SBP, en un artículo publicado en 2022, alrededor del 35% de los jóvenes de entre 10 y 14 años reportan frecuentes sentimientos de ansiedad, estrés y sobrecarga escolar. Escaparse, aunque fuera por unas horas, era la forma que tenía Lucas de escapar de todo esto, aun sin entender exactamente por qué. El sendero discurría entre árboles altos, con las raíces expuestas y las ramas entrelazadas, formando un túnel natural de sombra y aroma a tierra. Lucas había estado allí antes con su abuelo, años atrás, pero esto era diferente. Estaba solo. Y había algo extraño en el aire. Una ligera tensión, difícil de explicar. Como si el bosque supiera que estaba allí sin invitación. Aún así, se sintió más libre en ese momento que en todos los meses anteriores. Y eso era mucho decir. El concepto de libertad es complejo. Para un adulto podría significar poder elegir su propio camino. Para un niño como Lucas significaba poder existir sin presiones, sin miradas duras, sin tener que fingir que estaba bien. Escaparse de la escuela era, en el fondo, un intento de huir de sí mismo, o quizás de redescubrir una parte olvidada de sí mismo. El bosque pareció comprenderlo. Acogió a Lucas con sus ruidos, sus insectos, su grandeza. Pero también con sus reglas. Y allí, en ese nuevo territorio, las reglas no las dictaban los adultos.
Eran de la naturaleza misma. Y Lucas pronto descubriría que incluso en la búsqueda de la libertad, hay lugares donde puedes entrar, pero no puedes controlar nada. El bosque parecía cerrarse sobre Lucas a cada paso. Las ramas le rozaban los brazos, los insectos zumbaban cerca de sus oídos y el aire era húmedo, casi denso. Siguió caminando, guiado por un vago recuerdo del sendero que conducía a la antigua granja de su abuelo. Pero algo cambió. Un sonido diferente llegó, suave al principio, luego más cercano. No era el sonido del viento. Ni el de un animal pequeño. Al volverse, lo vio. A menos de 30 metros entre las sombras de la vegetación, se destacaba una silueta firme, ágil y silenciosa. Un jaguar. Por un instante el tiempo se detuvo. Lucas sintió que el corazón le daba un vuelco y se le revolvía el estómago. No hubo gritos ni pensamientos. Solo la reacción de su cuerpo. Y eso es lo que llamamos instinto de supervivencia, una respuesta biológica inmediata ante una amenaza. El cuerpo libera adrenalina, la concentración se reduce, la mente lo reduce todo a lo esencial, correr o quedarse paralizado. Y eso fue lo que hizo. Se quedó congelado. Sin embargo, en ese mismo claro, algo aún más profundo estaba a punto de suceder. Junto a la roca, notó un cuerpo pequeño y tembloroso. Un cachorro. Y no cualquier cachorro. Un cachorro de jaguar, herido, sangrando con un enorme agujero en la pata trasera. Probablemente abatido por cazadores. En este punto, la narrativa cambia. Lucas ya no está solo frente a un depredador. Se enfrenta a una madre. Una madre salvaje y poderosa que no ataca por ira, sino por instinto protector. ¿Y qué pasa cuando dos instintos chocan? Por un lado, el impulso de Lucas de correr, de sobrevivir. Por el otro, el del jaguar, el impulso de proteger a su cachorro a toda costa. Es en este conflicto silencioso donde surge algo inusual, la empatía. Incluso sin palabras, incluso sin comprender el universo de esa criatura, Lucas se da cuenta de que el verdadero peligro no reside en los dientes ni en las garras, sino en la posibilidad de ser confundido con una amenaza. La comunicación que se establece allí es cruda, primitiva, pero real. Un acuerdo no verbal, donde cada movimiento tiene un significado. Este momento revela un concepto esencial: la empatía no surge de la comprensión intelectual, sino del reconocimiento del dolor de otra persona. Cuando Lucas ve al cachorro sangrando, ve más allá del miedo. Se da cuenta de que el animal también sufre, también siente y también necesita ayuda. En este punto de la historia, la naturaleza deja de ser un escenario para convertirse en un personaje. Observa, pone a prueba e impone límites. Y Lucas, un niño que huía del mundo, descubre que hay cosas más grandes que su propio dolor, y que el instinto de cuidar puede ser tan fuerte como el de protegerse. Esta fue la primera vez en su vida que no huyó. Aunque tenía miedo, se quedó. Y allí, arrodillado ante una criatura salvaje, Lucas no solo encontró un animal herido. Encontró un reflejo de todo lo fragmentado que lo cubría por dentro. De pie ante el cachorro herido, Lucas sintió que el tiempo se desvanecía. El olor a sangre se mezclaba con la tierra mojada. La respiración del pequeño animal era irregular, débil, como si su vida pendiera de un hilo. El jaguar adulto observaba cada uno de sus movimientos, inmóvil pero con determinación. Un paso en falso y todo podría acabar. Pero Lucas no corrió. Por primera vez, el niño que había huido para escapar de sus responsabilidades ahora se enfrentaba a lo más inesperado de todo: responsabilidad por el otro. Allí, entre enredaderas y rocas cubiertas de musgo, tomó una decisión. Ya no era un niño perdido en el bosque. Era alguien que decidió intervenir. Actuar. Comprender. Sacó la botella de agua de su mochila, tibia y sudorosa, y humedeció la herida del cachorro. El dolor lo hizo estremecerse. Un sonido agudo escapó de su garganta, y en ese mismo instante, la madre emitió un gruñido profundo. Una advertencia. Pero no atacó. Simplemente observó. Lucas continuó con suavidad. Usó la toalla que siempre llevaba consigo para limpiar la suciedad alrededor de la herida. Con unas tijeras escolares, cortó la tela e improvisó una venda para detener la hemorragia. Era una venda simple y rudimentaria, pero era todo lo que tenía. Este gesto, pequeño a primera vista, conlleva un inmenso valor simbólico.
El cuidado en este punto de la narrativa representa un giro interior. Lucas ya no solo reacciona. Ofrece. Sirve. Sana, incluso sin garantía de que eso salve al cachorro. Incluso con el miedo aún en su pecho. Aquí es donde surge uno de los conceptos más poderosos de la experiencia humana: compasión activa. La diferencia entre observar el sufrimiento y elegir afrontarlo, incluso sin preparación, incluso sin seguridad. El cuidado se convierte en el vínculo entre lo humano y lo salvaje. En muchas culturas antiguas, el acto de cuidar a un ser querido en apuros se entiende como un rito de paso. Es el momento en que un joven deja de guiarse únicamente por sus propios deseos y comienza a comprender el valor de la vida de otra persona. El bosque, silencioso y atento, parece comprender esto también. Lucas se arrodilla, toca al cachorro con suavidad y siente que algo diferente despierta en su interior. No era solo empatía. Era pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba justo donde debía estar, aunque ese lugar fuera el menos probable de todos. El jaguar, al ver que atendían a su hijo, dejó de gruñir. Simplemente permaneció allí. Presente. Atento. Como si reconociera algo en ese niño que trascendía las palabras. Algo que trascendía las especies, el miedo y los límites. Y en ese momento, en ese claro olvidado por el tiempo, el silencio entre ambos dejó de ser tensión, y se convirtió en confianza. Lucas estaba exhausto. Le ardía la piel por los arañazos, respiraba con dificultad y el sudor le corría por las sienes. El cachorro respiraba ahora con más facilidad, envuelto en esa venda improvisada que, aunque mal hecha, le ofrecía una oportunidad. Y frente a él, firme e inmóvil, estaba la madre jaguar. No había dado un paso hacia él, pero tampoco se había alejado. Entre ellos dos había más que riesgo. Había algo ancestral. Un entendimiento sin palabras. Con movimientos lentos, Lucas se alejó de rodillas sin darle la espalda. Se sentó bajo un árbol con la mirada fija en la escena. Entonces el jaguar se movió. Por primera vez desde su aparición, caminó lentamente hacia el cachorro. Olió la venda, acercó su hocico al pequeño y se acostó a su lado, rodeándolo con su cuerpo como un escudo silencioso. Fue en ese momento cuando Lucas comprendió: había sido aceptado. La tregua no se selló con gestos ni promesas. Era un silencio denso, cargado de significado. Todo el bosque parecía respetar ese momento. Los sonidos habían disminuido. Incluso los pájaros parecían contener su canto. Era como si el bosque supiera que algo extraño había sucedido allí, dos seres tan diferentes habían encontrado una manera de coexistir. Este tipo de experiencia toca algo muy profundo en nosotros. Somos seres sociales, pero también nos conmueven las señales, las expresiones, las presencias. La comunicación más genuina a veces surge donde las palabras no llegan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Lucas y aquel jaguar. En biología hablamos mucho del lenguaje animal, posturas, sonidos, miradas. Pero hay más que eso: el reconocimiento, la percepción de que el otro no es una amenaza, sino parte de la misma realidad viviente. Un animal como el jaguar rara vez se deja observar por tanto tiempo. Son criaturas territoriales, solitarias e increíblemente cautelosas. Si una hembra permite tal cercanía, es porque algo la ha tocado. Lucas no lo sabía. Pero lo sintió. Cruzó los brazos sobre las rodillas, apoyó la barbilla y se limitó a observar. Permaneció allí durante horas. El sol cambió de dirección. Las sombras danzaban en el suelo. Y él permaneció inmóvil, como si fuera parte del bosque. Ya no había miedo. Solo respeto. Ya no había urgencia. Solo presencia. Cuando el cachorro finalmente comenzó a respirar más rítmicamente y el jaguar lo lamió con cuidado, Lucas susurró como si le hablara al viento. Él estará bien. El jaguar levantó la cabeza y lo miró un instante. No rugió. No avanzó. Simplemente miró. Y en esa mirada había algo inmenso. No era gratitud humana. Era algo más. Un reconocimiento interespecie. Como si dijera: sé lo que hiciste y ahora confío en ti. El sol ya se ponía en el cielo cuando Lucas decidió que era hora de irse. El cachorro dormía contra el cuerpo de su madre. El vendaje improvisado lo sujetaba con fuerza.
El claro parecía envuelto en una paz que nunca antes había sentido. El silencio que una vez fue miedo ahora era sagrado. Se levantó lentamente. Primero agachándose. Luego con el cuerpo completamente erguido, sin apresurarse. Esperó una reacción del jaguar, una señal, un rugido, pero este simplemente lo observaba. Una mirada larga, firme, pero serena. Lucas retrocedió unos pasos, sin apartar la vista de ella. Cuando se sintió lo suficientemente seguro, se dio la vuelta. El corazón le latía con fuerza, no por pánico, sino por algo difícil de describir. Era como si llevara algo que no cupiera en su mochila rota. Algo invisible, pero pesado. Un secreto. Salió del bosque sin prisa, recorriendo el sendero cubierto de hojas, ramas y enredaderas. El ruido de la ciudad regresó poco a poco, como un recuerdo lejano. Al llegar a casa, nadie lo notó. Nadie supo lo que había vivido. Y él no lo dijo. Dijo que llegaba tarde. Inventó una historia sobre haberse caído en el barro. Explicó lo de la mochila sucia con una excusa. Ni a su madre. Ni a sus amigos. Ni a su abuelo. La historia era tan absurda que aunque dijera la verdad, nadie la creería. Pero el silencio no le molestaba. Al contrario. Era suyo. Solo suyo. Y del bosque. En los días siguientes, Lucas regresó a la escuela. Se sentó en el mismo pupitre, escuchó las mismas voces, vio las mismas paredes. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no veía la vida con los mismos ojos. Esa experiencia había dejado huella, no en sus brazos ni en su piel, sino en su forma de percibir el mundo. Fue entonces cuando descubrió que hay cosas que suceden una vez y cambian para siempre. Una tarde, después de salir de clase, Lucas se desvió del camino a su casa y caminó por el camino de tierra que bordeaba el bosque. Se detuvo unos minutos. Observó. El viento mecía las hojas altas. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando sombras doradas en el suelo. Y entonces vio. En medio de la vegetación, entre troncos y sombras, dos figuras caminaban. El jaguar adulto. Y a su lado, firme, el cachorro. No corrieron. No se escondieron. Caminaban como si supieran que los observaban. La madre se detuvo. Miró a Lucas. Solo un instante. Él sonrió. Una sonrisa ligera y silenciosa. No había miedo. No había duda. Solo un vínculo que nadie entendería. Y tal vez ni siquiera necesite entenderlo. Lucas regresó a casa ese día con pasos lentos y la cabeza llena de silencio. No el silencio vacío de quien no tiene nada que decir, sino un silencio lleno de significado. Una paz que no nace de palabras ni explicaciones, sino de algo más grande. Algo que conmueve y transforma nuestra forma de ver todo lo que nos rodea. Nunca volvió a hablar de ese día. No escribió en un diario, no grabó un vídeo, no lo publicó en redes sociales. Era como si guardar ese secreto fuera parte del pacto. Como si hablar demasiado fuera a romper algo sagrado. Pero incluso sin decírselo, algo había cambiado en él. Lucas, el chico que se escapó de la escuela para escapar del mundo, había regresado con una nueva perspectiva. Más atento. Más tranquilo. Más consciente. Y quizás ese sea el poder de las experiencias auténticas, no necesitan público. Nos moldean desde dentro. Esa historia nos recuerda que no todas las amenazas son lo que parecen. Ese peligro a veces es solo un grito de auxilio disfrazado. Y ese miedo, al afrontarlo con empatía, puede llevarnos a descubrir lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has juzgado algo o a alguien sin entender qué había detrás? ¿Cuántas veces tus instintos te hablaron más fuerte y quisiste huir, cuando en realidad era hora de quedarte y escuchar? El bosque le enseñó a Lucas algo que ni la escuela, ni los adultos, ni los videojuegos le habían enseñado, que existe un lenguaje silencioso entre todos los seres vivos. Un lenguaje hecho de gestos, intenciones y respeto. El jaguar, símbolo de fuerza e instinto, no lo atacó. Confió en él. Le dio la oportunidad de demostrar que los seres humanos también pueden cuidar, también pueden proteger. Fue una prueba. Y la superó.
Hoy quizá ni siquiera recuerde el nombre de su profesor de matemáticas. Pero sin duda nunca olvidará la mirada del jaguar en el claro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo que te haya trastocado por completo? Un momento inesperado que cambió por completo tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque historias como esta no solo son para escuchar, sino para sentir. Y antes de irte, piensa conmigo. A veces, huir es solo el comienzo. El verdadero camino comienza cuando dejamos de correr. Y decide quedarse.